La enfermedad que me volvió a la vida. Les voy a contar la razón por la cual estuve tan perdida los últimos 8 meses, por la cual no volví a mi podcast, no volví a aparecer en mis redes sociales ni a compartirles ninguna de mis enseñanzas y experiencias. Y es que el año pasado fue un año muy movido para mí, un año muy complicado, un año de muchas subidas y bajadas, hablando desde la parte médica. Tuve diferentes alergias, tanto en el cuerpo como en mis sentidos, dolores de cabeza, cansancios o agotamientos demasiado fuertes, e inclusive dolores en el vientre. Yo sentía que algo no estaba bien en mi cuerpo, yo sabía que algo no estaba funcionando de una manera normal y de un momento a otro yo le digo a mi esposo, necesito ir al médico porque yo siento que hay algo que me pasa, yo estoy segura que hay algo que no está bien. Me siento mal geniada de un momento a otro, me siento triste, me siento muy cansada. Habían varias cosas que estaban pasando en mí que yo sabía que no eran el común denominador de Angie Pérez. Entonces, yo saco mi cita como en agosto y me la dan a finales de septiembre. Bueno, yo quedé un poco desconcertada porque yo quería saber qué era lo que estaba pasando. Yo saco mi cita, voy al médico una semana antes de hacer un viaje a España y el médico me dice, me revisa, me hace todos los exámenes y me dice, si algo sale mal, yo la llamo para una nueva cita, le explico qué pasa y si su examen sale bien, simplemente le llega un correo diciéndole que todo estuvo perfecto. Y yo, bueno, me dijo que me llamaba en una semana. En esa semana, la siguiente, yo me iba para España, a una isla en el medio de la nada, que se llama La Gran Gomera, en Islas Canarias. Y cuando yo llego a esa isla, pues me encontré a mi suegra, a mi suegro, estaba con mis hijos, mi esposo, y vamos a pasar 2 semanas allí. Cuando llego a este lugar, yo llegué como, hagan de cuenta, un sábado. El lunes yo tengo una llamada o recibo una llamada del médico. Mm, Él me dice, señora Pérez, lamento decirle que su examen no salió muy bien. Yo necesito que usted se venga de manera urgente al consultorio porque necesito volverla a revisar. Entonces yo le digo, no, pues yo no estoy en Suiza en este momento, yo estoy en España y no puedo, pues no puedo ir hasta dentro de 2 semanas. Entonces él me dice, si usted llega a tener estos síntomas, por favor, váyase al hospital de manera urgente. Entonces, obviamente yo quedé muy asustada porque era como una corroboración de lo que yo estaba sintiendo. Yo muy angustiada le dije, bueno, pues sacamos la cita dentro de 2 semanas cuando yo vuelva. Y a mí me entró como miedo, un miedo de escuchar el diagnóstico, ¿saben? Como un miedo de querer escuchar lo que no quería escuchar, pero que yo sabía que estaba pasando. Y le pregunto al médico, ay, es que este tema todavía me cuesta. Mm, Le pregunté al médico, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que pasa? Ya antes de colgarle, yo ya le iba a colgar y le iba a decir como, chao. Me dice el médico, esto es un cáncer, tienes cáncer. Yo no les puedo explicar lo que uno siente en ese momento porque es como si a uno le mandaran un balde de agua. Es como que una información que tú nunca esperas que vas a escuchar o que alguien te va a decir que tú estás padeciendo de una enfermedad de estas. Entonces, yo le digo, bueno, gracias, nos vemos en 2 semanas. Y cuando le cuelgo, no sé qué cara hice, no sé qué reacción tuve. Mi esposo se para preguntándome qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y yo no le podía hablar, yo quedé en shock, yo quedé completamente plana y le dije, el médico me dijo que tenía cáncer. Em, en ese momento veía a mi hijo Mateo pasar al frente mío, pensaba en mi otro chiquito, como que es un espacio tan extraño como que tú no piensas nada, pero lo piensas todo en ese momento, tú no sabes qué hacer, yo no sabía, entré en blanco, es como si mi cerebro hubiese tenido como un choque de información en el que no podía pensar en nada, nada, nada. Yo solo veía a mi hijo y lo único que le dije a mi esposo fue como, por favor,
vámonos a la piscina porque necesito como un momento en silencio, tranquilo, y no quiero que nadie en este momento se entere, no quiero pensar acerca de esto. El día va transcurriendo, yo tomo la decisión de no quererle compartir nada de esta información a mi familia, a mis amigos, yo no quería saber nada de nadie. Estuve en una isla supremamente natural, una isla donde no hay ruido, era muy tranquila, era muy calmada, es la isla perfecta para hacer retiros. Em, yo estaba ahí simplemente con mi esposo y bueno, ya les conté con quiénes estaba. Y bueno, mi suegra tiende a ser una persona muy sabia y cuando yo decido contarle a ella en la noche de esa semana, de ese día, perdón, me parece muy curioso porque la primera conversación que yo tuve con ella cuando llegué a esa isla fue sobre los beneficios de la papaya para aliviar o curar el cáncer y cómo los monjes recomiendan esta fruta para este proceso. Entonces yo todavía muy desconcertada porque obviamente digerir una información de estas estando tan lejos, donde no puedes correr a un hospital, donde yo decía, pucha, o sea, yo estoy en el medio de la nada, si me pasa algo, pues Dios proveerá porque pues que voy a coger un ferry, porque llegar a esa isla literal es con un ferry. Entonces yo decía, le conté a ella, le conté a mi suegra y le dije, el médico me dijo esto. mm, Y me puse a llorar y le dije, no tengo ni idea de qué hacer, no sé. Entonces ella me dijo, Angie, tú tienes energía sanadora, tú sabes el trabajo que tú tienes, tú sabes lo que tú haces y lo que tú generas en las demás personas, pero si tú no lo puedes hacer contigo misma, tú no lo puedes hacer con nadie, porque la real iniciación es la autosanación. Si tú te puedes sanar, vas a sanar a las demás personas, vas a ayudar y vas a ser una guía para las demás personas, pero primero tienes que empezar contigo. Empieza a escucharte, empieza a imponerte tus propias manos a tu propio cuerpo y empieza a hacer el proceso contigo. Eso que tú le has dicho y le has compartido a las demás personas, empieza a hacerlo contigo. Y sí, eso tiene una coherencia, obviamente, o sea, eso pasa mucho cuando criticamos a esas personas que predican pero no aplican. Y yo era un poco como, ok, o sea, esto es un reto, o sea, ¿cómo hago esto? Entonces yo empecé a pedirle mucho a Dios, empecé a hablar mucho con Dios, le pedía mucho que me guiara. Empecé a escuchar mi cuerpo, le empecé a hablar a mi cuerpo, le empecé a decir que por favor me dijera qué necesitaba, porque pues mi máquina necesita, mi cuerpo necesita. Es una máquina sabia que sabe lo que necesita. Entonces le pedí a mi cuerpo que por favor me dijera qué era lo que necesitaba para poderse sanar. Y yo en ese proceso, pues también me puse mis manos en el vientre. Recuerdo que esa noche y entré como en profundo, me empecé a hacer como un reiki, donde entro en profunda meditación y efectivamente encuentro el chakra totalmente volteado, encuentro el cáncer y me doy cuenta de todo lo que está pasando en mi vientre. Mm, Esas 2 semanas guardé mucho silencio, yo decidí retirarme de todo, empecé a tomar agua natural, mi cuerpo me pedía solo comida vegetariana. Em, yo empecé como a darle lo que me pedía, me contacté mucho con los árboles, con la naturaleza, con el agua, me hice muchísimas limpiezas energéticas como yo las suelo hacer. Le conté a 2 amigos en ese momento, 2 o 3 personas se enteraron que eran personas que yo las considero que son conscientes y que más allá de darle un poder a la mente, tú sí puedes, eran personas que me daban consejos para poderme llevar hacia el entendimiento de lo que me estaba pasando, porque yo soy de las que creo, de las que creo y seguiré creyendo que la enfermedad del cuerpo es la enfermedad de lo que uno tiene adentro. Y a través de esta enfermedad me di cuenta que uno sana mucho o se enfoca tanto en la punta de arriba del iceberg que se le olvida que abajo hay una punta muy larga de muchas cosas que uno vive, que no le da importancia, de personas que se le cruzan el camino, que lo hirieron a uno, pero que uno pues no le interesó porque uno creía que pues no eran importantes, pero todo lo que uno siente que le produce dolor, eso uno lo guarda, si uno no se permite sentirlo y sacarlo. Entonces empiezo yo a sacar.
un montón de personas, un montón de información que tengo en mi inconsciente y empiezo ese proceso en 2 semanas en esa isla, de estar mucho en meditación, medité mucho, hice yoga, leí un libro sobre los chakras que me llegó así como cuando el universo te pone algo encima, hacia adentro, pues al frente. Empecé a entender mucho sobre los circuitos energéticos, de cómo estos están conectados, de cómo se mueven, de qué forma. Empecé a entender muy bien sobre los chakras, empecé a entender tantas cosas acerca de la sanación holística. Y ya a mi regreso a Suiza, yo muy nerviosa, vuelvo al médico, el médico vuelve y me explica absolutamente todo, me dice, usted tiene un cáncer, usted está empezando, usted está muy joven, no entendemos nada, si este resultado de este examen que le vamos a hacer vuelve a salir negativo, se tiene que ir al hospital. Entonces el médico me hace el examen, ustedes saben que los exámenes en los hospitales siempre se demoran 2, 3 semanas, un mes, bla, bla, bla. Em, yo como que hacía lo que sentía. La verdad es que yo hacía lo que sentía. Recuerdo haber llamado a un amigo que es entrenador personal, que trabaja mucho con alimentación, le cuento lo que me pasa. Él me dice, Angie, tú tienes una conexión muy fuerte con tu cuerpo, porque tu cuerpo te está diciendo cómo te tienes que sanar. Así que dale a tu cuerpo lo que te está pidiendo y entrégale lo que él necesita, porque así es como te vas a sanar. Y si hablamos de cáncer, hablamos de tiempo. Así que el tiempo te está corriendo. Entonces, yo obviamente uno entra en un estado como muy, yo soy la prioridad. Es un estado en el que uno no quiere realmente escuchar a nadie que le diga cualquier babosada, porque uno está pasando por un momento muy crítico, muy vulnerable, muy difícil, donde de verdad es que si alguien no lo ha vivido, no lo entiende, no lo entiende, porque es un proceso muy complicado, donde la cabeza a uno muchas veces le gana la batalla, donde muchas veces uno llora, donde uno muchas veces se culpa, donde uno pelea con Dios, donde uno se resiste, donde uno grita, donde hay impotencia, donde juegan un montón de cosas que uno ni siquiera se llega a imaginar. Entonces yo sigo con mi proceso de alimentarme bien, empiezo a leer autores y personas que hablan sobre los beneficios de la alimentación en la cura del cáncer. También empiezo como a recordar autores que hablan sobre cómo por medio de la meditación, del yoga, de la alimentación, de una mente sana, de vivir una vida coherente, todo esto holístico pues que hay en el mundo de las piedras de los cristales, de las piedras, de la naturaleza, del agua, de todos estos recursos que yo utilizo en mis sesiones, las empiezo a utilizar conmigo y recuerdo todo lo que esta gente hacía y yo empiezo como a integrar toda esta información en mí y empiezo a aplicarle conmigo. Entonces, una amiga con la que trabajé mucho, ella me ayudaba a hacer mis meditaciones, donde yo podía empezar a transformar mi inconsciente, donde yo podía entrar, me ponía mis manos en mi vientre, donde yo podía ver mi proceso. Usaba bowls tibetanos, casi todos los días me los ponía en el vientre para aumentar e incrementar la energía vibratoria en esa parte del cuerpo, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay un cáncer? La vibración está baja, las células están completamente rápidas y descontroladas. Es un área donde está oscura, donde necesita luz, necesita energía, necesita luz. Y lo que tiene luz son los cristales, la naturaleza, los bowls, la música, los mantras. Entonces empecé a utilizar herramientas de alta frecuencia para que me ayudaran no solo con el cáncer, sino también a subir mi ánimo. Fue un proceso muy duro, fue un proceso muy difícil, fue un proceso en el que también no contarle a mi familia también fue doloroso, pero para mí y a mis amigos, o sea, mucha gente apenas se está enterando, gente cercana se va a enterar con este podcast, porque pues yo no quería contarle a nadie por una sencilla razón, y es que como yo creo en el poder de la mente, para mí era muy importante que todas las personas que me rodearan me recordaran con alegría, con emoción, con palabras lindas y no como, ay, Angie la que tiene o padece de esta enfermedad. Porque quieran o no, no todo el mundo está preparado para entender de manera consciente lo que esta enfermedad trae. Y hay personas, o más que todas las familiares o las personas cercanas, que desarrollan el pesar
y mentalmente se agobian pensando, está enferma, está mal, ¿cómo hago? Me preocupo. Y la preocupación es baja frecuencia. Entonces yo no quería nada de eso. Después se los expliqué a mis familiares, se los conté casi en noviembre o diciembre. O sea, imagínense, pasó mucho tiempo donde yo estaba en exámenes y exámenes y exámenes. Em, Dejé todo. Miren, cuando uno está pasando por una enfermedad, uno tiene que dejar todo. Yo dejé mis pacientes, dejé Instagram, dejé podcast, dejé cosas que tenía acá en Suiza, yo dejé todo, o sea, yo quebranté todo en un momento, dije, no, no quiero nada, quiero ser mi paciente, quiero ser mi terapeuta, quiero tener tiempo para mí. Me la pasaba en un río todo el tiempo, me la pasaba caminando en el bosque, casi no tenía energía ni para recoger a mis hijos al jardín, hacía muy pocas cosas, me metí a un curso de alemán que medianamente le podía poner atención, mi cara era súper decaída todo el tiempo, me sentía cansada, o sea, si daba un paso no podía dar dos, era un momento en el que yo no era yo, pero mi cuerpo obviamente estaba como en un proceso de transformación y yo sentía que todo mi cuerpo estaba trabajando en pro del cáncer, era como que todo mi cuerpo estaba ahí en esa parte, en el vientre, pudiéndose como sanar. Mm, Sigue pasando el tiempo, yo me rindo ante Dios, yo le digo, Dios mío, yo no puedo con esta batalla, yo no puedo estar controlando esta enfermedad, yo no puedo con mi familia, yo no puedo con mi esposo, yo no puedo con nada. Literal, yo me arrodillé, literal, me tiré al piso y literal le dije a Dios, no más, te entrego esto, haz conmigo lo que tú creas que necesitas hacer. Y simplemente te pido, Dios mío, que sea lo mejor para mí, para mis hijos y mi familia, pero acepto tu decisión. O sea, yo sentí que me rendí, o sea, me rendí ante los ojos de él, le entregué todo y sentí un alivio muy grande porque nosotros como que entramos cuando pasamos por esto, entramos como en un momento en el que queremos como controlar todo, queremos como solucionar todo, creemos que todo es milagroso, pero al final como que entendí que todo es muy importante para nuestro proceso de sanación. No solo se necesita una sola cosa, no solo se necesita comer papaya, o no solo se necesita meditar, o no solo se necesita hacer yoga, o no solo se necesita hacer ejercicio, se necesita de todo. Hay que trabajar la mente, hay que trabajar el cuerpo, hay que trabajar el espíritu, hay que trabajar el corazón, hay que trabajar absolutamente todo para poderse sanar. Y dentro de mí había una sensación de que yo estaba bien, de que yo estaba sana, de que yo estaba viva. Y cuando yo me sentía así, era como una luz de esperanza que llegaba a mi vida y me decía como que vas a estar bien. Em, Llegué casi a firmar los papeles para hacerme una cirugía, eh, pero entre un examen y otro, como les dije, yo como que silencié todo el mundo y entré en mí únicamente. Em, Cuando ya me iban a hacer la cirugía, que era el último examen ya para darme el sí, encontraron una mejora de la nada. Los médicos quedaron locos, literal me decían como que no entendemos porque si tienes este examen bueno, este está malo, vamos a hacerte otro examen. Y los exámenes poco a poco, con mi autosanación, con mi cuidado interno, con mi silencio, con mi buena alimentación, con mis meditaciones, con mis bowls, con mis piedras, con mi trabajo y el trabajo de personas que me ayudaron en este proceso, me pude ir sanando. eh, no les puedo decir que estoy ya 100% del otro lado. No me alcanzaron a hacer ningún tratamiento, no me alcanzaron a hacer nada. Mm, yo alcancé de pasar a tener cáncer a no tener casi nada. Los resultados fueron bajando, como ya les dije. Em, Me dijeron que entendí ya, además de todo esto, que se necesita hacer un montón de trabajos. Entendí que uno tiene que tener la fe puesta en lo que uno cree, en que uno se va a sanar, en que
Es muy importante resguardarse en uno y escucharse. Y lo más importante es saber y hablar con su cuerpo y preguntarle qué es lo que le está comentando. Porque yo hice un trabajo donde casi todos los días trabajaba en mí. Yo todos los días casi que tenía procesos psicoterapéuticos conmigo misma. Todos los días me analizaba, todos los días me observaba y todos los días sanaba algo. Fue un tiempo en el que me retiré del mundo para encontrarme conmigo misma. Fue un momento en el que le dije a mi cuerpo, muéstrame todo y no te quedes con nada. Y así, poco a poco me pude sanar. Así que si ustedes tienen cualquier tipo de enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, un dolor de estómago, un dolor de pierna, no normalicen ningún dolor. Número uno, vayan al médico. Número dos, pregúntele a su cuerpo qué información suya personal se está reteniendo en esa parte. No normalicen nada, nada. Yo duré casi 6 o 7 meses normalizando un montón de síntomas que me estaban diciendo que yo no estaba bien, hasta llegar a este punto. Y cuando yo decidí sanarme y decidí entrar en mí y entender, ahí fue cuando yo me empecé a sanar. Entonces, háblale a tu cuerpo, pregúntale a tu cuerpo, usa todo lo que tú creas que te va a sanar. Escúchate. El cuerpo no todos los días necesita lo mismo, siempre se necesitan cosas diferentes y nos tenemos que escuchar. Nosotros necesitamos hablar con nuestro cuerpo, conectarnos con nuestro cuerpo para podernos sanar. Ahora que estuve en India, para mí fue como la primera vez que yo compartí en voz alta a un grupo lo que había pasado, lo que había vivido. Y fue como un cierre de todo mi proceso. Sentí que ya estaba bien. Tengo pues que ir otra vez a mi revisión, mi última revisión médica en junio. Y, y sentí que fue como momento de florecer y empezar a compartirle a la gente por esto que yo viví, la manera como yo me sané. Después empecé a leer a Joe Dispenza, donde ha hecho muchos milagros de personas que por medio de la meditación se han sanado. A Andrea Gudelo, su mamá, también a través de la meditación pudo sanar su cáncer. Y hay Caroline Moose en su libro de Anatomía del Espíritu también habla sobre el poder de la meditación. Em, la Biblia del equilibrio hormonal de Shaun Tson también habla de cómo de manera holística podemos sanarnos de diferentes enfermedades, inclusive de cáncer, de útero, del vientre y demás. Entonces, es información que está escrita, que está ocurriendo, que a muchas personas les ha pasado, que muchos milagros han ocurrido y que todo radica en lo mismo, que es el entendimiento de la propia vida de uno. Así que, bueno, ya les cuento mi historia, se las entrego. Espero que esto les haga un llamado a ustedes para prestar atención acerca de su propia vida, de su propio cuerpo, de que se escuchen y puedan también ser más receptivos acerca de lo que ustedes son. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme y espero escucharlos verlos, perdón, en un próximo capítulo. Chao.